¿Dónde está la vida de uno? La vida que se escapa, la vida que uno busca, la vida que uno vive. ¿Será que se escapa o será que está ahí y de tanto buscar lo que no hay uno termina perdiendo lo que sí hay? Voy a hacer en este breve video un resumen de la semana, pero vamos entonces a hablar antes de qué quiere decir la semana, qué es lo que pasó en la semana. Aumentando de vez en cuando, ¿viste? Que cuando escuchás en una canción esa... Todo esto me hace acordar a un proyecto que teníamos con Fabricio López, que es un locutor histórico de la radio Mitre, un personaje de la radio muy extraño, particular, con mucho encanto. Un personaje, lo que se dice un personaje. En una época trabajamos juntos, digamos, yo formé parte de Radio Mitre muy poco tiempo, pero ahí lo conocí, nos llevábamos bien, nos caímos bien y en algún momento inventamos un proyecto que nunca terminó por hacerse, que se llamaba La vida es noticia. Creo que la idea era de Fabricio, seguramente, muy buena idea. Era la idea de que las noticias que se dan en la radio o en la tele no necesariamente son las noticias de la novela política, de la disputa del poder o de los grandes hechos notables de la semana, sino que pueden ser noticias, hechos mínimos de las vidas cotidianas de las personas. Entonces, yo me planteé, hago un resumen de la semana para YouTube como video, y ahí me pareció la idea que el resumen de la semana puede ser el resumen de lo que uno vivió en la semana, que en realidad, mejor dicho, esa es la semana vivida, no tanto la semana objetiva que podría resultar de la recopilación de las noticias de los diarios, de los grandes titulares de los diarios, que por supuesto tienen su relevancia, no estoy diciendo que no, sino que el resumen de la semana es lo que a uno le pasó en la semana, que ese nivel de realidad, podríamos decir, es mucho más relevante, mucho más cierto, mucho más contundente que lo otro, que es un nivel de representación en relación con la cotidianidad vivida. Bueno, entonces, imaginé, por ejemplo, que me estoy ayudando con las notas que tomé en la otra pantalla. Una noticia desde este punto de vista podría ser: la señora Ethel hizo un pollo riquísimo, receta nueva, con vino rosado en vez de tinto y romero. Y le puso romero. El marido quedó contento, después vieron una peli en Netflix y durmieron medio abrazados. Y no pensaron en más esa noche en el hijo que está en Madrid. Eso es una noticia. Incluso nosotros podemos ver, y esto es como todo un planteo que le está haciendo la actualidad al periodismo, cuáles son las cosas que se buscan en las noticias de los diarios. Uno entra ahora a La Nación en Clarín y es una interminable saga de cosas muy diversas, y muchas veces las noticias más leídas suelen ser hechos, digamos, que tienen una significación en este plano de la vida real, de la vida cotidiana, y no los grandes hechos trascendentes. Lo cual es muy relevante y lo hemos trabajado en términos de comunicación política. La gente, el votante, por decirlo así, porque desde el punto de vista de la política, la gente es votante, es el votante, son votantes, y creo que ese es el nivel, digamos, al nivel del mar, el nivel de la realidad en el cual hay que leer la política. La gente, nosotros en nuestra vida cotidiana, estamos mucho más pendientes de cosas que nos involucran que de los grandes temas. Entonces, si uno entra a La Nación o Clarín y busca las noticias más leídas, muchas veces se puede llevar una sorpresa, porque lo que aparece en grandes titulares tal vez no aparece representado en esa lista de las 5 noticias más leídas. Y sí aparecen cosas que uno diría son irrelevantes, intrascendentes en cuanto al rumbo de la sociedad, pero que simbólicamente han penetrado en las vidas humanas y resultan, por lo tanto, significativas. Entonces, puse este ejemplo de la señora Ethel, que hizo una nueva receta, que es probablemente toda una noticia dentro de su realidad y que después la compartirá con sus hermanas, con sus amigos, con sus amistades, y las amistades escucharemos muy atentamente. ¿Que le queda bien entonces el romero mezclado con vino rosado al pollo? Bueno, mi resumen de la semana: tuve problemas de freno esta semana. Y lo que es interesante es que cuando uno dice algo, ese algo que uno dice dispara para cualquier lado. Entonces tuve problemas de freno, quiere decir, evidentemente, o bueno, por lo menos desde cierta perspectiva sensata, que mi auto tuvo problemas de freno, no yo. Yo por interpósito objeto terminé siendo el dueño de esos problemas. Tuve el problema porque la bomba se jodió, la bomba del auto. Y no hay repuesto. Finalmente lo conseguí, caro, pero lo conseguí.
sino que tenía que hacer tirar el auto, porque uno llega a esas cosas absurdas. Falta un repuesto, dificultades de importación o porque el auto es viejo, no se fabrica más, no conseguís el repuesto y prendés fuego al auto y te calentás, suponiendo que fuera invierno. Bueno, detalles íntimos en este resumen de la semana no voy a dar. Pero dicho esto, aparece la cuestión, por eso es lo interesante. Cada cosa que uno dice dispara para varios lados. De hechos íntimos no voy a dar, digo. Entonces uno se pregunta, o yo me pregunto, hay una zona de intimidad relativa. Uno comparte con los amigos, incluso con su pareja o con sus parientes, comparte cierto nivel de realidad íntima. Pero hay otro que no lo comparte, pero hay otro que ni siquiera existe, en el sentido en que no es accesible ni siquiera para uno mismo. Desde ese punto de vista, ¿qué me pasó en la semana? Ni yo lo sé. Nadie sabe qué le pasó en la semana, porque las cosas que pasan están más allá de la conciencia. Y es muy bueno saber que la conciencia tiene un límite y reconocer una realidad que va más allá de ella para poder entregarse a ese flujo de realidad sin estar todo el tiempo intentando establecer sentidos y normas guiados por la necesidad de decir, de aclarar. Soy un extraño tipo de filósofo, no me juego a la claridad total. Entiendo que hay zonas de la realidad que tienen pertinentemente que permanecer siendo lo que son sin traducirse en palabra y en sentido. Lo cual también es muy psicoanalítico o muy propio de los autores que me gustan. Mi línea es el psicoanálisis, el Zen y Nietzsche, como ya algunos sabrán. Después, claro, entonces, otra cosa que pensé, resumen de la semana, voy a compartir lo que me pasó. Y ahí aparece el tema de la palabra compartir, que a mí nunca me gustó. Bueno, gracias, en un grupo, se ven las películas, en un grupo de autoayuda o de Alcohólicos Anónimos, habló Ezequiel, que dice lo que le pasó en la semana, y el coordinador dice, gracias Ezequiel por compartir. Pero no me gusta la palabra compartir, porque es como si la realidad fuera un chocolate y uno le da un pedacito a cada uno. No es que compartiste, dijiste lo que sentías. No me parece que sea un buen término la palabra compartir para aludir a esa acción de expresarte, exponerte, ponerte en juego, contar lo que te pasa. Bueno, lo dejo pendiente, tampoco tengo una posición acabada al respecto. Y otra cosa que tengo para decirles de mi semana, estoy aprendiendo a pensar en formato YouTube, porque estoy haciendo un video por día, como algunos de ustedes sabrán, es un desafío que asumí, que es exigente. ¿Qué vas a hacer hoy viernes, Alejandro? Y no sé qué hago, un resumen de la semana, pero qué pelotudez. No, pero empiezo a tomar notas y se me ocurren unas cuantas cosas que a mí me resultan interesantes. ¿Cómo saber si algo es interesante para otro? Si te resulta interesante a vos, es probable que también lo sea para otro. No hay otro criterio. Entonces hay que jugarse y avanzar por ahí. Entonces, estoy empezando a pensar en formato YouTube, tratando de lograr como cierta capacidad en hacer videos que interesen. ¿Y en qué tengo que pensar? En las miniaturas, los thumbnails, ¿no? Los cuadraditos, eso que es clave, porque eso es lo que decide que uno cliquee o no, o por lo menos una de las cosas importantes. Las miniaturas tienen que ser claras, tienen que ser en lo posible lindas, con lo cual, por supuesto, ahí estamos estableciendo un criterio que puede ser compartido por unos y no por otros, pero hay como una especie de criterio que te impone el medio, que te impone la mayoría finalmente. ¿A qué aspiramos los que hacemos videos en YouTube? ¿A tener gran audiencia? Sí, pero gran audiencia, ¿qué quiere decir que aspires a una gran audiencia? Tal vez lográs una audiencia mayor siendo quien sos y conectando con un montón de gente que tiene que ver con vos, que tal vez es distinta del mainstream, digamos, de la norma o de una especie de abstracción con la que uno se maneja diciendo esto le va a gustar a mucha gente. Hay nichos inmensos, entonces despiste total. ¿Qué hay que hacer? Nadie sabe qué hay que hacer, vamos probando. Y otra cosa que pensé que es interesante observar ahí, cuando hago miniaturas pongo mi cara, pongo mi imagen. Y la verdad es que esa desfachatez la aprendí desde que trabajo en medios y sobre todo en emprendimientos online. Vendo un taller de escritura como el que empezó ayer o mis cursos, tiene que estar mi cara para que alguien sepa quién es el que la da. Y uno siente, bueno, pero ponerme mi cara, que tampoco es una cara tan agraciada, no lo siento cómodo. Y aparte, ¿quién sos para poner tu foto en todos lados? Pero ahí lo que pensé es, uno lleva su cara por la calle. Uno lleva su cara siempre, porque uno es eso que es.
¿Por qué no vas a llevarla en internet? ¿Hay una manera de zafar de la cara? ¿Hay una manera de zafar de ser uno el que es? No, hay que tener buena conciencia. En vez de estar criticándose todo el tiempo, hay que aceptar que uno es el que es y listo. Y te tocó ser así. Hay gente más linda, gente más fea, hay gente más o menos. Te tocó ser así, avanzás con lo que tenés. Y aparte hay tantas otras cosas. Una persona que no es linda puede ser mucho más atractiva que una persona linda, lo sabemos todos, ¿no? Bueno, nada, ahí también aparece una serie de temas interesantes. También les quería mostrar lo siguiente. Voy a hacer una breve pausa porque tengo que buscar el coso. Con ustedes el coso. El coso es una manera de denominar textos escritos que son todavía informes, que están en proceso de ser algo. Bueno, esto que les muestro acá es mi próximo libro que va a salir en mayo. Lo voy a presentar a la Feria del Libro. Todavía no sé muy bien el título. Tengo acá algunos títulos de trabajo. Es el texto conformado por los newsletters que escribí en estos 3 años. Por supuesto, expurgado de repeticiones y de cosas que no me parecen tan interesantes, corregido y con párrafos agregados para explicar algunas cuestiones o desarrollar algunas ideas que me parecen valiosas. Esto es un quilombo. Y en general, por eso quería mostrarlo también, porque lo que me pasa es lo que le debe pasar a muchos de ustedes que hacen cosas similares, que intentan dominar un monstruo. Esto es un monstruo. Y uno, digamos, antes de abordarlo dice, está bien, lo tengo que editar, es decir, organizar, decir esto va, esto no va, corregir, agregar, sacar. ¿Con qué criterio lo organizo? ¿Con qué criterio edito? Y uno no tiene bien claro el criterio, pero lo interesante, y a esto iba, es que cuando te pones a hacerlo, empieza a perfilarse el criterio, como en tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque el hacer piensa. El hacer nos da pistas, nos orienta. No es que tenemos que tener las cosas claras antes de largarnos a hacer. Es el mismo hacer el que nos va a obligar, a ayudar, a pensar y a encontrarle la vuelta a las cosas. Hacer piensa. Bueno, eso sería una posible conclusión de estos 12 minutos de mi resumen de la semana. Espero que haya algún interés. Voy a ver qué título le pongo para que alguien haga clic, porque resumen de la semana es como una especie de pelotudez suprema. Gracias. Chau.